Buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Arturo y por ahí estoy cursando la materia de metodología en el estudio de los procesos socioculturales. Primero que nada, le agradezco a la maestra Raquel Silva Guayo por la oportunidad de esta materia, de este examen. Y bueno, vamos a empezar. Por ahí tenemos como tal la introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto durante el semestre y por lo tanto necesitamos abordarlo de la manera más específica y concisa. Como tal, un pensamiento filosófico es como antecedente para lo cual surge este pensamiento social que, como en Grecia, se tenían diferentes pensadores como Platón, Sócrates, Aristóteles. Estos pensadores sentaron las bases de ese pensamiento crítico psicosocial. Un poquito de historia, perdón, más adelante, en la Edad Medieval, San Agustín de Hipona intentó integrar los pensamientos de alguna manera entre paganos y cristianismo. En el siglo XVI llega el Renacimiento junto con diferentes artistas, diferentes científicos y pensadores que también dan preámbulo a, a este pensamiento hoy en día psicosocial. En el siglo XVI se plantean dos formas de abordar el estudio de la realidad, el cuantitativo y cualitativo. En el siglo pasado, es decir, los años de 1900, se aceleran los pensamientos y las necesidades sociales. Estos procesos y estas necesidades psicosociales dan lugar a la constitución de una disciplina con una identidad propia, es decir, a la ciencia como tal de la psicología social. El objetivo como tal de esta ciencia es que intenta comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son influenciados por sus mismos pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, imaginados dentro de nosotros y de otras personas y de otros individuos. Es decir, si hay una interacción más bien tanto individual como personal, a partir de lo que yo pienso, a partir de mis sentimientos, a partir de mis comportamientos, hay una interacción tanto interna como externa y que por lo tanto eso da a una interacción social. El papel del psicólogo social en la investigación cuantitativa, ¿cuáles son? Es preparar, es revisar, es seleccionar, codificar, elaborar y analizar diferentes instrumentos, datos e investigaciones para lo cual su investigación o su análisis pueda llevarse a cabo. ¿Cuáles son o cómo son la organización de los datos cuantitativos? Es decir, cuantitativo se da a entender por cantidades. En este caso yo pongo como ejemplo dos tablas. En la primera tabla de la izquierda es una tablización de datos conforme a la posición ordinal. Es decir, que va desde el 98 hasta el 20. Siendo así, ¿en qué lugar ocupa el 98? En la posición ordinal, en este caso es el 1. Siendo por otro ejemplo que dado por el tiempo, ¿no? Siendo por ejemplo el 20, el tiempo 20, su posición ordinal es el 60. ¿Sale? En este caso pongo otro ejemplo, la distribución de por frecuencias, donde el tiempo, es decir, el 98, ¿qué tantas veces se repite el 98? Es decir, una vez. Otra vez, el 20. En otro ejemplo, el tiempo 20, ¿cuántas veces se repite? Una vez. ¿Sale? Y ese es el ejemplo como tal. Por otro lado, el 97, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuánta frecuencia es? 5 veces, ¿no? Por así decirlo, no sé si son 5 veces, 5 personas, 5 niños, solamente decimos que son cinco frecuencias.
Y aquí tiempo puede ser meses, minutos, años, días, etc. La distribución del porcentaje de tiempo realizando la tarea en una muestra de 60 niños de primaria. Este es otro ejemplo. El intervalo de tiempo es nuevamente de 20 a 30, de 31 a 41, de 42 a 52 y así de 97 a 107. Y la frecuencia son 2 frecuencias, 3 frecuencias, 2 frecuencias y tomemos el ejemplo de 22 frecuencias. Así, el intervalo de 86 a 96 tiempos, por así decirlo, el 86 a 96 tiempos fue respondible en este intervalo por 22 frecuencias, es decir, por 22 niños. Y aquí tenemos la n, que son 60. Otro ejemplo. El intervalo de clase, es decir, el intervalo en que la clase se tomó el tiempo realizando esta tarea, en tiempo fueron de 20 a 30, fueron 2 niños. De 31 a 41 fueron 3 niños. Y así nos vamos. Finalmente, en un intervalo de 97 a 107, la tarea fue realizada en este intervalo de tiempo, en este intervalo de 6 niños. Así la distribución de esta tabla, de las tablas anteriores pueden ser arrojadas por ejemplo, en dos tipos de gráficas, tanto de polígono como de barras. La organización de datos puede ser un problema o una pregunta de investigación bien dada, o sea, bien determinada. La organización de datos puede ser un problema o una pregunta bien informada o que lo sepa todo el mundo. La organización de datos puede ser un diseño de investigación que convenga, que sea retribuible. La organización de datos puede ser un acercamiento a la recopilación de datos. El análisis puede ser filogenético, es decir, en relación al origen de las funciones psicológicas humanas como especie. El análisis descriptivo puede ser un histórico sociocultural, es decir, relacionado al contexto en el cual se vio inmerso un estado, un municipio o un país. El análisis descriptivo puede ser ontogénico, es decir, en relación a la evolución biológica sociocultural, y el análisis descriptivo puede ser microgenético, es decir, en relación a las características psicológicas particulares de cada individuo. Otro tema que se ha visto durante el semestre son los tipos de encuestas. Los tipos de encuestas pueden ser a partir de entrevistas o inventarios, a partir de cuestionarios, que es otro tipo de investigación por encuesta, y el metaanálisis. Las entrevistas, inventarios o van dadas en relación a cuestionarios. Es decir, los cuestionarios me van a dar una serie de preguntas, no sé, del 1 al 6, por así decirlo, y me van a dar un cierto número de cantidades de población. Así, yo puedo decir que tomé a una población de 31 personas encuestando en el primer estudio. Mi tamaño de la muestra, por ejemplo, fue de 36 de población en la segunda encuesta, y así nos vamos. En la sexta encuesta ya tomé una población de 20. Y el metaanálisis me va a dar datos como tal. Esos datos yo los tengo que arrojar a una tabla y me va a dar un resultado final. Conclusiones. El investigador ve a las personas y los escenarios de una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o grupos no son reducidos a variables, es decir, a un solo individuo, a una sola cantidad, sino considerados como una población, como un todo. El investigador cualitativo estudia las variables en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan a nivel social. Los conceptos de desviación media, variancia y desviación típica son esenciales para comprender muchos modelos estadísticos. Sin estos
conceptos o definiciones, yo no puedo avanzar en mi investigación estadística psicosocial. Y por último, la investigación por encuesta es un tip de estudio de campo cualitativo. Y bueno, muchísimas gracias, les agradezco y pues esta es mi bibliografía y les agradezco de antemano. Muchísimas gracias. Que descansen, que tengan excelente tarde.